what he said. But humans get along according to a success. The sweet's no place to go. 'Cause tonight for the first time, just about helpless. On the first time in history, it's gonna start raining down. It's raining down. Hallelujah, it's raining down. Amen. I'm gonna go out to on the lemons again. Absolutely so well. It's raining down. Hallelujah, it's raining down. Heaven spells on me. Don't run on darkly. Rough and tough, fast road and mean. God bless Mother Nature. She's a single woman too. She took over heaven and she did what she had to do. She took every angel to rearrange the sky, so each and every woman can find a perfect guy. It's raining men. Hallelujah, it's raining man. Amen. It's raining man. Hallelujah, it's raining man. Amen. This stormy weather moving in. About to begin. About to begin. It is under torches roof on the roof and staying there. Roof on and staying there. It's raining man. Hallelujah, it's raining man. Amen. 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 Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este encuentro de Alumni, un foro dirigido a estudiantes de IESIDE de todos sus años de trayectoria, en el que recordar, compartir experiencias o conversar sobre proyectos de futuro. Un evento en el que nos presentarán muchas novedades y en el que compartiremos seguro momentos inspiradores. Y tras esta apertura tan enérgica por parte del grupo Broken Pitch, nos acompañan en el escenario la vicepresidenta y el presidente de Alumni. Carmen Fernández Penas y Manuel Rego nos presentarán el trabajo que han venido desarrollando en Alumni durante los últimos meses y, por supuesto, todas aquellas novedades que nos han preparado para 2019. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por compartir este encuentro con nosotros. Queremos agradecer especialmente la presencia de aquí al presidente de Abanca, al rector presidente de IESIDE, a los miembros del Consejo Rector, y también nos gustaría mandar un cariñoso saludo al claustro de profesores de IESIDE que siempre nos muestran su apoyo. Como sabéis,
Carmen y yo formamos parte de la Junta Alumni. Ambos tomamos el relevo a anteriores juntas que durante los últimos 30 años han posicionado a la asociación en la asociación más importante de directivos de Galicia. Solamente somos una representación del equipo que está liderando este proyecto. A ellos también queremos agradecerles tanto su excelente disposición como su compromiso en estos últimos meses. Cuando nos hicimos cargo de este proyecto y nos dimos cuenta del potencial que teníamos como gran familia ESIDE, debo reconocer que tuvimos al principio cierta sensación de vértigo. ¿Sabéis cuántos alumnos hemos pasado por ESIDE? ¿Cuántos miles de personas hemos pisado sus aulas? El dato después os lo va a comentar Manuel, pero lo que os puedo asegurar es que os va a sorprender muchísimo. Pues como os comentaba, cuando empezamos a trabajar ya y empezamos a pensar ya en las primeras ideas y salieron con cierto desorden, como suelen ser estas cosas, nos dimos cuenta que teníamos que volver otra vez a casa, que teníamos que volver a ESIDE y empezar, como pensábamos siempre, aquellos proyectos. ¿Os acordáis? Que empezaban con una misión. Y entonces empezamos a definir lo que queríamos que fuera nuestra misión, nuestra razón de ser. Y la verdad que después de mucha discusión y cierta pelea conseguimos definir nuestra misión, ¿verdad, Manuel? Sí, pero al final de mucho debate lo conseguimos. Y hoy nos gustaría compartirla con todos vosotros. Teniendo como punta de partida la misión, nos quedaba la parte más complicada, aterrizarla en acciones prácticas, bajar al terreno. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para que Alumni se convierta en lo que hemos definido en nuestra misión? Para empezar, quisimos saber cuántos somos. Pues bien, esta es una pequeña fotografía de los que estamos de la asociación actualmente. Tenemos 2.000 asociados, 66% han realizado programas directivos, la media de edad son 43 años y la distribución entre géneros es esta, ¿no? Pero lo más importante era saber cuántos somos realmente, ¿no? Pues bien, somos 60.000 alumnos, 60.000 oportunidades de futuro. Esto nos pareció y nos parece extraordinario. Pues en el momento ya que teníamos esta foto, que es decir, ya teníamos nuestra misión, nuestra razón de ser, ya sabíamos cuántos éramos, de qué manera éramos, tocaba el momento también de escucharos a todos vosotros. Entonces lanzamos una encuesta, ahí más o menos durante el mes de junio, una encuesta donde os preguntábamos pues, de diferentes temas, sobre tema de formación, temas de networking, y empezamos a ver ya los primeros resultados. Pero nos faltaba algo, nos faltaba también oíros de una forma más directa, más en primera persona. Entonces decidimos que podía ser una idea buena el realizar 2 focus group, un focus en Vigo, otro en La Coruña, y bueno, aquí agradecer también a todas las personas que participaron en ese focus, porque me consta que están aquí. Y entonces en esos focus ya salieron, la verdad que información muy interesante. Y nos pareció también muy interesante compartirlo con todos vosotros. Os vamos a enseñar ahora unos pequeños vídeos de lo que pasó en cada uno de los focus. Me gustaría también saber un poco cuál es vuestra experiencia una vez que ya estáis trabajando. ¿Qué recuerdo tenéis del IESIDE? Tener la capacidad de acceder a grandes formadores, a grandes ponentes, a grandes eventos. Creo que una de las excusas para poder quedar podría ser eventos formativos. Mañana mi empresa necesita un tema de esto. Pues mira, tengo una persona de la asociación que me viene estupendo. ¿Y qué más confianza me da que sea una persona ya de dentro? Tú estás focalizándolo, antes de ir más a lo de formación, tú estás yéndote al tema del networking. Del networking. Yo creo que hoy es fundamental. Yo ahora mismo estoy conociendo un montón de gente que si la carta de presentación en LinkedIn ves que hizo algo en IESIDE, ya tienes algo en común. Y parece que no, pero eso sí que ayuda. Ah, tú hiciste el máster de, tú hiciste no sé cuánto. Esa parte de networking creo que es muy mejorable y que ahí hay mucho que hacer, la verdad que con muy poquito esfuerzo. Creo que el vehículo para instrumentalizarlo tiene que ser la asociación. La asociación. Para mantener el vínculo por ambas partes y poder ambas partes ayudar al crecimiento futuro. La labor de Alumni es fundamental para ese networking. Sería importante también conocer a cada uno de los asociados, no físicamente, sino saber qué es de él, ¿no? Una especie de LinkedIn, pero en nuestra web. Pero sí hay una línea argumental, yo creo, que va en la línea de que la asociación sea realmente útil para los alumnos y exalumnos. Sí, que sea un punto de encuentro, ¿no? Que sea de un punto distintas de encuentro. motivaciones, de distintas necesidades
Lo centraría mucho en ese orgullo de pertenencia. Yo creo que las cosas, para que tengan duración en el tiempo, tienen que afectar a la parte emocional. Pero a mí me parece que también debería tener que lo que tú decías del sentimiento de pertenencia, ¿no? En cierto modo, de estar aquí, de estar juntos, no solo porque me aporta algo de lo que yo puedo sacar, sino porque realmente me apetece aportar a una comunidad, que es algo que es común, ¿no? Deberíamos seguir siendo embajadores de la marca IESIDE. Cierto. Como asociados, ¿vale? Y a través de la asociación. A la gente le tiene que apetecer darse de alta en la asociación. Bueno, han salido temas muy interesantes. Comunidad, sentido de pertenencia, punto de encuentro, emoción, formación, embajadores de marca, networking. ¿Qué pasó en el Focus de Vigo? ¿De qué se habló? Vamos a ver un minuto el Focus de Vigo, a ver qué dijeron. El para qué de la escuela es unir a las personas que estudiamos en ella. El fin de la asociación yo creo que tiene que ser ese, unirnos. Es la asociación quien puede jugar ese papel de mantener la relación con ese alumno que pasó y a lo mejor no va a hacer otro gran programa al año siguiente, pero sí que necesita ese contacto, ¿no? Y la asociación me parece una herramienta muy adecuada para poder mantener esa relación. Distintas generaciones puedan tener ese trato, quizá gente más joven como yo, más inexperta, que pueda tener contacto, oye, con altos directivos, gente con mucha más experiencia que tú, pues lo considero importante, ¿no? De una cena, de una mesa redonda, de un focus group, como estamos haciendo aquí, puede salir una relación interesante para nuestra carrera profesional. También busco eso de la asociación, que vuelva a ser importante para todos, porque eso nos va a ayudar a todos. De la escuela han salido grandes directivos, grandes empresarios, pero en parte yo he hecho en falta, y lo digo como recién graduado, el poder comunicarme con gente de otras generaciones. Yo no conozco gente que ha hecho el máster hace 10 años, hace 15 años. LinkedIn, ¿sabes? Nosotros podríamos tener nuestro LinkedIn muy focalizado en la asociación y en los asociados. Y otra cosa, dejar ese contenido ahí, o sea, la asociación, la formación, dentro de una plataforma que yo mañana recupere y lo vea, ¿sabes? O sea, lo mismo que estábamos comentando de unirnos, de conocernos y de tener estatus y de eso y de la asociación, ¿no? Pues la bolsa de empleo sí que me parece una pieza importante. Tener una persona que te pueda conocer, que te pueda ayudar y sobre todo en muchos momentos determinados de tu vida, que te pueda decir, estate tranquilo, vas bien, me parece súper enriquecedor. Y la asociación pues, es una herramienta fantástica para conseguirlo. Relación. Es bonito ser escuchado. Creo que una escuela, aparte de ser prestigiosa por la buena formación que da, la da por cómo se ha colocado su gente. La asociación tiene que darse cuenta de que realmente es importante para nosotros, de que tiene un papel en la economía gallega fundamental y yo creo que tienen que recuperar la esencia de lo que fue durante muchos años y de lo que significó para todos los antiguos alumnos. Unión, relación, conocimiento de las diferentes generaciones, LinkedIn y no un tema menor, base de datos de directivos que salía también en el Focus y por lo tanto el papel que jugamos dentro de la economía gallega. Bueno, pues llegado este momento ya habíamos hecho toda la misión, sabíamos ya quiénes éramos, os habíamos escuchado y tocaba ya un poquito más de acción, es decir, empezar ya con los qués. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir todo aquello que Alumni nos está reclamando? Y pues después también de mucho trabajo tenemos el gusto hoy de poder presentaros todo lo que va a ser lo que tenemos preparado para todos vosotros para el año 2019, nuestra programación. Teniendo en cuenta tanto la información recibida por vosotros a través de la encuesta y de los focus, así como el trabajo, como ha dicho Carmen, realizado desde la Junta, hemos decidido concentrar nuestro esfuerzo en 4 líneas de trabajo. Desarrollo de acciones que generen transferencia de conocimiento. Programación de actividades que promuevan espacios de networking y que aporten relaciones con un valor especial. Desarrollo de eventos que den a conocer a Alumni y ESIDE y coloquen la asociación en un lugar de reconocimiento destacado en el entorno económico y social gallego. Y por último, planificar actividades que ayuden a desarrollar el sentido de pertenencia y de comunidad de los asociados. Como veis, es un programa completo de encuentros, actividades sociales, también lúdicas,
con frecuencia mensual y a desarrollar en Vigo, Coruña o Santiago, de manera que nos permita estar conectados, en definitiva, relacionarnos para mantenernos actualizados y seguir aprendiendo. Bueno, pues igual que las mañanas siempre deben de empezar con un buen desayuno, pues nosotros también queríamos empezar así. Queríamos compartir también con vosotros un café. Un café con un buen invitado, un invitado que será referencia en un tema que elegiréis todos vosotros. Y con un buen café, con una buena compañía, así queremos iniciarlo. Os queremos presentar lo que van a ser los desayunos Alumni y ESIDE. Os quería contar una pequeñita anécdota, y esto es un tema ya un poco más personal, pero me lo vais a permitir, ¿no? Yo hacía tiempo que no iba a ESIDE, hacía tiempo, la verdad, que no iba por las instalaciones ni de Vigo ni de La Coruña. Y cuando, por motivo de este proyecto, volví otra vez a pisar sus aulas, volví otra vez a pisar aquellas, no sé si os acordáis todos, de aquellas salitas donde trabajamos en equipo, la cafetería, la verdad que la sensación fue muy bonita, me sentí muy bien, te vienen un montón de recuerdos a la cabeza y vimos que era positivo también que esa misma sensación la pudierais tener todos vosotros. Con lo cual hemos preparado también un programa de actualización permanente, y que va a ser impartido en este caso por los mejores profesores, que son los profesores de ESIDE. Y esa actividad la hemos denominado el Back to School. También todos vosotros destacáis la necesidad de fomentar espacios de networking entre los asociados. Por ello lo hemos considerado de especial importancia y proponemos desarrollar 3 tipos de eventos que denominamos Quedamos con. Se trata de encuentros con empresarios y directivos que lideren proyectos interesantes y quieran compartirlos con nosotros. Nos parece un buen canal para poner en común inquietudes y generar posibles sinergias de negocio. Afterworks Alumni. Se trata de espacios en los que invitaremos a personas que puedan resultar interesantes para la comunidad alumni por diversos motivos, o bien deportistas, o bien chefs, comunicadores, etcétera, para que nos hablen de sus experiencias y podamos establecer un diálogo y compartir momentos inspiradores. Y por último, vamos a promover visitas a empresas. Queremos acercar alumni a las empresas. Para ello, conoceremos aquellos proyectos importantes de nuestro entorno, de la mano de quién, de sus protagonistas y de sus empresarios, de sus líderes. No descartamos incluso, si podemos, realizar visitas a proyectos de carácter internacional, es decir, aquellos que tengan sus sedes fuera incluso de nuestras fronteras. Además, vimos que también deberíamos convertir a Alumni en un foro directivo importante. Tenemos que esforzarnos por realizar algo lo suficientemente llamativo como para justamente llamar la atención de todo el mundo directivo y profesional gallego. Y hemos pensado en 2 acciones que creemos que pueden contribuir a ello. Por un lado, sería un congreso. Ya antiguas juntas también realizaron algún congreso y la verdad que resultó muy bien, con lo cual pues vimos también positivo repetirlo. Un congreso que lo que tenemos también claro es que tenemos que traer ponentes lo suficientemente importantes, tanto en el ámbito nacional o internacional, como justamente despertar ese interés. Y por otro lado, una gana. Y os voy a explicar en qué consiste un poco esto. Tenemos que poner en valor también todo lo que han hecho los exalumnos de ESIDE, que normalmente tenemos exalumnos que han hecho cosas, la verdad, que extraordinarias. Pues igual que los Goya, que los tenemos creo que es mañana, me parece, igual que los Goya, pues nosotros también, pero en nuestro mundo, en el mundo de ESIDE. Y tenemos que premiar pues, temas diferentes, como puede ser innovación, liderazgo, gestión de empresa familiar. Bueno, además de todo esto, hoy también queremos tener un apartado especial para la parte tecnológica, ¿no? Y queremos presentaros nuestra web. Esperemos que esté operativa en breve, muy pronto, con la nueva imagen que hemos desarrollado para Alumni y ESIDE. Nos gustaría convertir la web en un punto de encuentro donde podamos informar de las actividades desarrolladas y comunicarnos con el colectivo de asociados. Ese será el canal y el espacio donde tendrán protagonismo aquellos temas que nos habéis propuesto. Formación, la formación continua. Proponemos disfrutar tanto de manera presencial como a través de streaming las presentaciones y conferencias tanto de alumni como las que nos propongan desde ESIDE. Potenciar la bolsa de empleo mediante una plataforma en donde buscaremos acuerdos con las principales empresas de selección de nuestro entorno para convertirla en una herramienta útil en la búsqueda de nuevos retos profesionales. Queremos también desarrollar una sección de acompañamiento profesional
con una red de profesionales que nos asesoren en la gestión de nuestra carrera, incluso de nuestra marca. Presentaremos tanto proyectos de éxito como compañeros de referencia y les pediremos que nos cuenten sus experiencias. En fin, como veréis, estamos decididos a convertir la web en un verdadero canal de información y comunicación y servicio para todos los asociados. Bueno, ya para finalizar nuestra intervención, nos gustaría agradecer de una manera especial la presencia hoy aquí de Juan Carlos Escotet Rodríguez, presidente de Abanca. Por su carrera y su ejemplo, así como por su apoyo incondicional, desde Alumni y ESIDE queremos tener hacia él un especial reconocimiento y recuerdo, nombrándole en el día de hoy socio de honor de la asociación. Juan Carlos Escotet Rodríguez preside los grupos financieros Abanca y Banesco Internacional. Hijo de españoles que emigraron a Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial, economista, realizó estudios en la Universidad Santa María en Venezuela y obtuvo el título Magíster en Ciencias Gerenciales, mención Magna Cum Laude en la Universidad de Miami. Sus primeras experiencias laborales las inició a muy temprana edad, desempeñando diversas posiciones en entidades del sistema financiero venezolano, hasta que en 1986 funda lo que hoy se conoce como Banesco Internacional. Abanca y Banesco se estructuran alrededor de 4 valores: innovación tecnológica y operativa, calidad de servicio, responsabilidad y confiabilidad. Juan Carlos Escotet ha puesto especial dedicación a cuestiones como la formación permanente de los miembros de la organización, la gestión basada en un código de conducta, el respeto a las leyes y una constante interacción con aliados, clientes y sectores productivos de los países en los que opera. Banesco Banco Universal suscribe en 2009 el Pacto Global de Naciones Unidas. La educación es una de sus ocupaciones más relevantes, partiendo de la premisa de que esta es factor de bienestar y progreso para personas y familias. Durante 3 décadas, Juan Carlos Escotet ha sido y es activista de importantes iniciativas de apoyo a instituciones y proyectos educativos en varios países, en las que se ha implicado personal y profesionalmente. Así, entre otros proyectos, apoya a Fundana, una organización especializada en atender a niños que demandan protección; a Fe y Alegría, organización educativa especializada en la formación de niños y jóvenes de sectores populares; al Sistema Nacional de Orquestas Juveniles de Venezuela. Promueve un programa de formación de pequeños empresarios en Venezuela y Panamá, que, como dato, entre 2008 y 2016 ha preparado a más de 48.000 emprendedores. Y en 2014 inició un proceso de promoción de proyectos de formación universitaria para miembros de Abanca y Banesco. En 2006 nace la Banca Comunitaria Banesco, un programa de inclusión financiera y emprendimiento a través del que se han concedido en 10 años 270.000 microcréditos. En Galicia, su compromiso social tiene su máximo exponente en la contribución de Abanca como mecenas único de la Fundación. Nos acompaña en este escenario Juan Carlos Escotet. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer este importantísimo reconocimiento. Creerme que lo recibo con el mayor honor, con la mayor satisfacción, sobre todo pues, por todo lo que encierra y significa, y a la vez pues, con la mayor humildad.
Gracias, la verdad que me siento muy honrado con el mismo. Me habéis pedido, al principio, la temática que se me planteaba, bueno, hablar de un caso de nuestra organización o lo que haya podido ser mi vida profesional como un caso de éxito. Yo decía, no, en absoluto. No creo que sea oportuno y creo que además hasta muy prematuro poder hablar de casos de éxito dentro de una vida empresarial que escasamente tiene un recorrido de 42 años. Y lo digo con todo el rigor, porque pienso pues que cuando uno ve hacia lo que está ocurriendo, por ejemplo, en los mercados y en las empresas listadas en los mercados desarrollados, y resulta que la inmensa mayoría de las empresas tienen escasamente una vida promedio de 20 años y son los grandes referentes empresariales del mundo, uno dice, bueno, pues a ver, vamos con cuidado, porque pareciera que el gran reto es lograr que la empresa trascienda. Por lo cual preferiría que mis nietos, mis bisnietos, pudieran de alguna manera referir un ejemplo de continuidad y de sostenibilidad y de sobrevivencia empresarial, que es donde creo que tenemos los grandes retos los empresarios en este momento. Por eso preferí enfocar esta pequeña charla sobre lo que es el empresario en los tiempos de cambio, qué nos toca y aprovechar esta experiencia maravillosa que ha sido Abanca para tratar de referiros lo que han sido, pues bueno, casi que nuestro decálogo, no es un decálogo, voy a pasearme brevísimamente por las 7 dimensiones que he considerado más importantes y en las que mayor empeño pusimos en el desarrollo justamente de este proyecto en un ambiente en el que claramente ha privado el contexto del cambio. Yo creo que si se nos preguntara en este momento, ¿cuál es la realidad más dura a la que nos estamos enfrentando? Yo creo que la clave es que estamos frente a entornos totalmente volátiles, muy impregnados y influenciados justamente por lo que está haciendo la globalización, porque es un proceso que no para, que no deja de fluir, y el cambio tecnológico. Dicho esto, pues siempre nos planteábamos, bueno, al final el momento puede ser un proyecto, el mismo proyecto, puede corresponder la misma decisión, pero lo cierto es que el proyecto depende de la oportunidad de ese momento. Yo he tratado en mi vida empresarial, naturalmente creo que es riguroso que el empresario, es fundamental que el empresario haga su mayor esfuerzo por mantenerse informado, por estar en permanente análisis de todas las decisiones que tiene la obligación de tomar, en estar monitoreando tendencias, pero creo que debe haber un riguroso equilibrio entre ese nivel de información y que no haya, por exceso de información, una parálisis en las decisiones. A veces nos ocurre que estamos casi que intoxicados de tanta información y nos cuesta tomar las decisiones. A mí me gusta tratar de combinar esa información, ese análisis, ese monitorizar tendencia, bueno, con la intuición, con el olfato, con el tratar de ver un poco más allá de esa información dura y rigurosa. Eso me recuerda, en el caso específico en el momento Abanca, en el momento en que tomamos la decisión, bueno, teníamos mucha información, como os podéis imaginar, pero decidimos apostar por España en su peor momento y además absolutamente convencidos de su recuperación. Creo que es una enorme ventaja el haber tenido la oportunidad de operar en distintos países, en distintos mercados, con
bases institucionales claramente distintas, mucho más frágiles en otros lugares, mucho más sólidas desde el punto de vista pues, de normativo en otros. Pero creo que esa visión, esa oportunidad, creo que es un privilegio de la vida de poder operar en distintos mercados. Bueno, pues te permite una óptica que a veces cuando estás metido en tu realidad, dentro de lo que en aquel momento, por ejemplo, era España, en donde todos los bancos de inversión nos decían, pero que estábamos locos, que estábamos viendo nosotros en España para atrevernos a hacer una apuesta como le hicimos en su momento en el 2012, cuando estaban las primas de riesgo justamente en estos niveles. Yo creo pues que al final cuando estás convencido de la generación de valor de una inversión, pues bueno, y siempre teniendo en mente esa visión pues de largo plazo, pues tiene sentido apostar en esa combinación, repito, de la intuición, de la experiencia y de la buena información. Eso nos animó pues a invertir esas inversiones pensadas, y repito, yendo a contracorriente, los momentos en donde se veían las cosas peores, donde había mayor potencial de generación de valor. Bueno, pues sencillamente decidimos apostar con una vocación de permanencia siempre basada en fundamentales. Y lo digo basada en fundamentales porque no quiero que se entienda que es que la intuición, el olfato es lo que siempre permanece. Yo creo que la mejor forma de agudizar el olfato es justamente tener información dura, información rigurosa de lo que está ocurriendo en el mercado, pero no dejar que ese exceso de información al final sea la que determine las decisiones, sino que pueda haber esa combinación de intuición, experiencia e información. Creo que ya cuando uno habla del proyecto, ya no es del momento, bueno, pues uno tiene que tener la disposición siempre de pensar en vocación de permanencia basada en fundamentales. No creo en la especulación como base de gestión, creo que para eso está la bolsa y para eso están otro tipo de inversiones, pero cuando estás haciendo empresa, cuando estás enfrentando ambientes tan volátiles, creo que hay que apostar por inversiones basadas justamente en fundamentales, pero siempre con esa visión de permanecer, de desarrollar, de ver el largo plazo, de considerar por sobre todo pues bueno, el valor de la franquicia, las potenciales sinergias, la complementariedad. El valor de la franquicia, yo le doy especial, en el caso de Abanca fue absolutamente relevante a la hora de tomar la decisión. El análisis que nosotros hacíamos, decíamos, bueno, a ver, aquí tenemos más de 200 años de vida en cajas, que bueno, que al final terminó en una sola Nova Caixa Galicia después de múltiples procesos de fusión. Pero eran marcas muy arraigadas, muy metidas en el territorio, que bueno, que fueron en la apuesta que se hizo de la fusión, pues permitieron generar un gran gigante muy maltrecho, muy escarallado, como yo dije en algún momento, de todos los errores que se cometieron en el pasado, pero que tenía un valor, sentíamos esa franquicia enorme. La marca muy maltratada, repito, y nadie quería saber en aquel momento nada de las cajas. Pero recuerdo cuando hacíamos las investigaciones de mercado, un poco pensando en el valor de la franquicia, y porque llegamos a considerar, justo sea decirlo, el hasta mantener esa marca, la gente al final, como había sido un proceso de tantas fusiones, pues no entendía ni siquiera el Nova Caixa Galicia. Al final lo que decía, voy a Caixa. Y ese voy a la caja fue lo que derivó en el nombre de Abanca. Pero pensando, repito, en el valor de la franquicia, yo decía, y siempre he dicho, que si nos hubiesen ofrecido, hubiésemos tenido la oportunidad de invertir en un banco del doble del tamaño, por la mitad del precio, esparcido por toda España, no lo hubiésemos comprado, no hubiésemos participado en ese proceso de subasta.
Decidimos apostar en la forma que apostamos porque sencillamente entendíamos que había una franquicia que era claramente dominante, que tenía unas cuotas de mercado que le permitían competir con los grandes bancos de España sin ningún tipo de dudas, como lo hemos demostrado con el tiempo. De forma que con esa vocación de permanencia, bueno, nace este proyecto en el que hemos seguido apostando, porque siempre con el mismo criterio, valor de franquicia, complementariedad, búsqueda de sinergia, bueno, hemos seguido apostando por tratar de hacerlo un proyecto con vocación ibérica, un proyecto bueno, pues que entendemos que tiene que tener una mayor escala, siempre buscando esa complementariedad. El caso, por ejemplo, de Popular Servicios Financieros, había también la necesidad de adquirir know-how para todo el negocio de banca de consumo, nos permitía mejorar presencia geográfica. El caso de Deutsche Bank, razones bastante parecidas en el negocio de banca privada, pero además con un potencial de complementariedad también elevadísimo, porque la banca minorista en Portugal, Deutsche Bank no la tiene desarrollada, como sí la tiene en España, y podemos tener el potencial, así como podemos importar ese conocimiento de Portugal de banca privada, podemos exportar ese conocimiento de banca minorista que tenemos en España. En el caso de Caixa Geral es casi que una combinación de ambas porque, bueno, permite dar mucho más escala, hay también complementariedad geográfica, actividad cross-border intensa por el hecho de que es un banco también con franquicia de origen portugués. En fin, un conjunto de nuevas oportunidades de generar escala y generar valor, nuevamente pensando en inversión con buenos fundamentales, pero con vocación de largo plazo. Otro elemento, otra dimensión, hemos visto momento, hemos visto proyecto, otro elemento crítico en lo que es nuestra forma de enfrentar los cambios y de hacer vida empresarial es, bueno, mucho énfasis en la ejecución. Yo creo que es un lugar común, las empresas hablamos mucho de la importancia que le damos a los objetivos estratégicos, pero creerme que con los años he aprendido de que no en todas las empresas la planificación estratégica se lleva adelante con el rigor que debe llevarse. Yo creo pues que no vale esa estrategia en la cabeza del gestor, lo cual de entrada pues genera gravísimos problemas de sucesión, gravísimos problemas a la hora de hacer seguimiento, a la hora de asegurar esta ejecución. Desde el primer momento apostamos, y eso ha sido un común denominador en todas las cosas que hemos hecho en nuestra vida empresarial, siempre foco en definir desde el primer momento una hoja de ruta clara, un alineamiento de toda la organización, claridad en los objetivos. Somos francamente unos fanáticos en la determinación de los objetivos de corto y mediano y largo plazo. Tenemos una estricta fórmula de seguimiento en todo lo que nos fijamos como objetivo. Trabajamos intensamente esas palancas de consecución y creerme que lo que suele ocurrir es que cuando hacemos este tipo de ejercicios, y recuerdo particularmente y muy especialmente cuando llegamos justamente a Galicia con el proyecto de Abanca, bueno, al principio la gerencia sentía que estábamos realmente dementes a la hora de fijar esos objetivos. Pensaban que eran objetivos extraordinariamente ambiciosos, que iba a ser muy difícil cumplirlos. No eran objetivos fijados al azar, era el análisis profundo del potencial que tenía la empresa y de la capacidad de generación de valor, lo que habían sido sus cuotas de mercados en su momento, en sus mejores momentos, en los peores. En fin, había mucho rigor en la fijación, no eran objetivos marcados por un exceso de ambición, pero sí siempre prevaleció y ha prevalecido en todo proyecto que llevamos adelante, bueno, que sean verdaderamente metas retadoras, claramente
acordadas, claramente discutidas y preparadas. En el caso de la hoja de ruta de transformación de Abanca, había 3 fases, básicamente lo que fue la toma de control, la transformación y posteriormente asegurar la sostenibilidad. En la toma de control, crítico el nuevo equipo gestor, pero yo diría, y lo comentaré un poco más adelante, porque esta es una de las dimensiones en las que justamente más énfasis hacemos en todo tipo de proyectos y cuando estamos haciendo esta vida empresarial, que es el capital humano, yo diría que una de las cosas donde más énfasis hicimos en nuestra due diligence, tenemos también la tendencia cuando vamos a hacer nuevas inversiones a enfocarnos mucho en los retornos y en la información, bueno, en la data dura de qué inversión voy a hacer, cuáles van a ser mis retornos, cuál es el payback de la inversión, cuál es el BPN, en fin. Y descuidamos, o sea, le damos mucho énfasis a ¿cómo se llama? La fase dura de la adquisición y descuidamos la fase blanda, que yo digo que es la dura, que es justamente el tema de recursos, la capacidad del equipo gestor, el conjunto de ese contingente de capital humano, que en el fondo es lo que te va a hacer posible el proyecto. Aquí, efectivamente, en la línea, sobre todo en las primeras líneas de gerencia, en las primeras líneas de dirección, hubo cambios importantes en el gobierno corporativo, pero lo cierto es que nosotros fuimos capaces de detectar que en los cuadros de segundo nivel y medio había un talento extraordinario, muy desmotivado, porque obviamente era una institución que había sufrido un proceso muy complejo de 5 años de intervención y donde se llegó a inclusive hasta en algún momento pensar liquidarla, pero había un potencial allí gigantesco que era claramente aprovechable, como después se demostró con el tiempo. El cambio de marca, la fusión con Banco Echeverría para tener la plataforma de esa línea de gerencia de primer nivel, negociación de hoja de términos. Bueno, no voy a marearos mucho con esto, pero lo que sí digo, y creo pues que es una referencia que no me cansaré nunca de repetir como clave en el proceso de creación de valor de una empresa, creo que los objetivos estratégicos tienen que estar claramente visionados en los primeros tiempos y tiene que haber un rigor absoluto en la fijación de esos objetivos con indicadores de control de gestión, KPI, seguimiento en la ejecución, reconocimiento al logro. Tiene necesariamente, desgraciadamente nuestro sector cada vez nos pone más rigor, más limitaciones para que el ingreso variable sea cada vez pese menos en el total, pero yo soy de los que piensa que la manera de lograr grandes cosas es justamente de que haya una diferencia entre el buen desempeño, y el buen desempeño tiene que tener un componente variable claramente importante en el total de la remuneración. Y después, bueno, hemos entrado en la fase 3, cumplimos un plan estratégico, por cierto, que, repito, cuando lo planteamos era imposible de creer, y lo cierto es que todos los años, los 3 años de plan estratégico, logramos batir inclusive lo que era el escenario aspiracional. Y luego, bueno, pensando pues justamente en esa vocación de largo plazo, la sostenibilidad, bueno, tomando en cuenta además unas amenazas de entorno tremendas como las que vivimos en el sector por los bajísimos tipos de interés. Otra dimensión en la que siempre hacemos foco, yo creo que esto es una especial obviedad, en los temas de la innovación. Yo creo que la causa de numerosos fracasos empresariales está justamente en la resistencia al cambio, o sea, esa es claramente la antesala del fracaso empresarial. Creemos pues que el ritmo de la tecnología está produciendo cambios impresionantes a nivel social, está generando un nuevo tipo de clientes mucho más exigente, mucho más crítico a la hora de demandar servicio. Sin embargo, creemos que hay que cuidar, evitar sobrereaccionar ante las modas, hay que escoger el momento adecuado para incorporar. No siempre la empresa está preparada para adoptar la última tecnología.
Yo digo que preferimos ser early followers que no pioneers. O sea, yo creo que los riesgos de ser pioneer, sobre todo con el cambio y el ritmo al que va la innovación, induce a cometer grandes errores, y eso no impide que en cierto tipo de productos, en cierto tipo de servicios, puedas tener una impronta innovadora y exitosa. Y yo, permitirme que os refiera, por ejemplo, el caso de nuestra banca móvil. Nuestra banca móvil es hoy por hoy la mejor valorada en las tiendas de iOS y de Android. De forma que sí se puede diferenciar y fijaros que lo que digo en tema de banca móvil, bueno, frente a la competencia de gigantes que tenemos en nuestro mercado, creo que es bastante decir. Esa innovación nosotros tratamos siempre de buscarla en un cambio cultural, porque creemos que esa resistencia al cambio en casa hay que primero justamente lograrla y que permita una efectiva, eficiente transformación digital. Modestamente tenemos un incremento del 49% en clientes digitales activos, el 64% más de lo que se tenía en el 2014. Se ha hecho una importante inversión, como veis allí, de más de 150 millones de euros. Creemos que no es solo inversión en tecnología, pensando en periferia tecnológica. Creemos que hay que trabajar muy a fondo la metodología, el design thinking, la gestión agile, el intraemprendimiento lo hemos también promovido a través del Kickbox. En fin, no queremos perder contacto con lo que está ocurriendo afuera, y por eso hemos apostado por desarrollar a Banca Innova, fundamentalmente dirigida a FinTech, Insurtech y Regurtech, que son fuentes de información de lo que está ocurriendo en el mercado y que nos ayude justamente a fortalecer. Por supuesto, ningún proyecto empresarial puede salir adelante y estar con posibilidades de adaptarse a los cambios si no tiene una visión cliente. Y yo creo que si hay algo que nos han enseñado las Big Tech es cómo justamente transformar negocios de forma radical y elevar las expectativas del cliente, básicamente pues, por un mayor conocimiento, por nuevas formas de relación y por incrementar la satisfacción. Nosotros hemos mantenido ese esfuerzo por tratar justamente de elevar los niveles de satisfacción de nuestros clientes. Podéis imaginar que un banco que venía de un proceso de intervención y una complejidad tan tremenda como la que vivió en su momento la Caja Gallega, recibimos un banco pues con niveles, imaginaros, de prescripción neta, o sea, teníamos 42 puntos negativos, es decir, más detractores que prescriptores. En escasamente 5 años tenemos ya pues índices de recomendación netos positivos en 32 puntos, que son realmente muy relevantes. Y creo que más allá o la mejor forma quizás de poder decir que algo bueno se está haciendo en materia de satisfacción del cliente es que desde el 2014 al 18 hemos logrado incrementar cuotas de negocio en todas las líneas de negocio. Piedra angular de cualquier proyecto empresarial, el talento. Creemos pues que el talento, la implicación y el compromiso son claves en cualquier base de proyecto. Apostamos por un liderazgo que sea capaz de ilusionar, de motivar, que sea verdaderamente un referente. Nos tocó gestionar un clima que estaba verdaderamente en el suelo. Cuando hicimos nuestra medición de lo que era la cultura en la organización cuando llegamos, era normal. Una empresa que estaba amenazada y que eventualmente corría el riesgo de desaparecer, la cultura que había era la cultura de clan. Es decir, eran todos pequeños grupúsculos tratando de alguna forma de protegerse entre ellos. Romper con esa cultura de clan para tratar justamente de desarrollar
pues bueno, equipos proclives a trabajar en equipos, a producir colaboración, a producir ilusión, entusiasmo, fue todo un reto. Los expertos dicen que cambiar, naturalmente, el clima se puede cambiar relativamente rápido. Lo que resulta sumamente difícil es cambiar la cultura. La cultura suele tomar entre 5 y 10 años para verdaderamente producir cambios relevantes. Fijaros lo que han sido los progresos y básicamente esto se logra o se logró, bueno, con un liderazgo empático como al que hacía referencia, con objetivos muy claros, con nortes, con hojas de ruta claramente definidas, pero también con valores. La gente, yo insisto que la empresa es exactamente igual que la familia. Todos en casa tratamos de educar a nuestros hijos sobre la base de valores. Yo no encuentro que pueda ser diferente en una empresa. Creo en la gestión por valores y creo en los valores que pueden verdaderamente producir cambio y transformación, y por eso justamente nosotros hemos apostado por estos. Y bueno, ya para ir concluyendo, y quizás sea mejor en la mesa que vamos a tener, pues si hay alguna pregunta la podremos ventilar con mayor precisión. Pero ya para ir concluyendo, enfatizaría en esa importancia del liderazgo. Nosotros fuimos capaces de llevar adelante un proceso de transformación, como hemos visto, cambios verdaderamente drásticos. Nadie en España había iniciado adelante un cambio de marca en un proceso Big Bang. Recordar que en ese momento teníamos más de 700 oficinas, cambiamos toda la rotulación de nuestra red en 3 días, más del 60% en 24 horas. Y cuando digo cambiar, no es solamente la rotulación, había que cambiar todo lo que estaba, lo que era la imagen y toda la publicidad de campaña de oficina, por supuesto, toda la capacitación de la red en los nuevos productos que íbamos a sacar en ese momento al mercado. Se hizo además un cambio sincronizado de toda la tecnología. A mí me sorprendía mucho el ver en España cuando se hacían cambios de este tipo, bueno, que no se... la parte tecnológica se iba haciendo en forma progresiva. Yo decía, bueno, cuando le planteamos el reto, no, esto tiene que ser todo a la vez, bueno, la gente... Los equipos nos decían, pero espera a ver, ¿cómo vamos a hacer cambios de rotulación de 700 oficinas en simultáneo? ¿Cómo logro los cambios de toda la funcionalidad tecnológica en forma simultánea? Bueno, lo cierto es que con esas referencias que hice anteriormente, buena planificación, hojas de ruta claras, objetivos, mucho seguimiento, y bueno, unos nortes muy claros, se logró cohesión, mucha motivación, mucho orgullo de pertenencia. O sea, la alegría, el reto que originalmente se veía con muchísimo escepticismo, en la medida en que se fue haciendo posible, generó un efecto contagio y un efecto francamente maravilloso que hizo posible, repito, pues un logro de esta importancia y que creo que fue nuestro mejor punto de partida para posteriormente ir logrando el resto de los objetivos. Concluyo diciendo algo que considero francamente fundamental. Yo creo que en las empresas con alma, más allá del resultado económico. Cuando tuvimos la oportunidad para poner también las cosas buenas sobre la mesa, en todo lo que había sido la historia de las cajas, al final surgió una frase en el conjunto del equipo que terminó siendo, creo que lo resume fantásticamente: queremos ser un banco con alma de caja. Y cuando decíamos el alma de caja era justamente reconocer todo lo bueno que habían hecho las cajas a lo largo de esa vida, de esa larga trayectoria de 200 años, esa implicación con la sociedad, esa cercanía, ese conocimiento de las necesidades más inmediatas y las más complejas de los clientes, ese entendimiento de lo que somos como región, como sociedad.
Creo pues que la gestión responsable, si a mí me preguntaran, y creerme que hemos insistido en tratar de tener métodos de valoración de cuánto contribuye al capital de marca una conducta cívica, una conducta socialmente responsable, una conducta de gestión responsable, por sobre todo, más allá de tu implicación con la sociedad y con el territorio. Y creo pues que no hemos sido capaces realmente de medirlo en la forma tan precisa que normalmente le gustan los consejos de administración. Pero yo estoy absolutamente convencido que buena parte, muy buena parte de los logros alcanzados por Abanca tienen que ver con su compromiso con la sociedad. Nosotros hemos apostado desde nuestros orígenes en todos los proyectos empresariales por destinamos el 3% de nuestras utilidades, nuestros beneficios después de impuestos, a desarrollar y llevar adelante programas de responsabilidad social. En el caso de Abanca no podía ser distinto. Optamos por un camino que fue mucho más complejo, porque podríamos haber llevado adelante una obra social gestionada 100% por nosotros, pero bueno, nos aventuramos y la verdad es que creo que hoy estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho con la Fundación, de gestionar algo que es mucho más complejo porque tenemos un patronato de 27 patronos, imaginaros lo exigente que esto resulta. Y bueno, y porque también teníamos una fundación que habían hecho un trabajo fantástico en el pasado, pero que tenían quebrantos financieros importantes y que, bueno, en el fondo era una gran responsabilidad recibir aquello que no habíamos gestionado nosotros, tratar de equilibrarlo y no dejar de cumplir con esa obra social. Ese era un camino, el más difícil, el más complejo, el más complicado. El otro, pues una obra social pura y dura nuestra, que hubiese podido, trabajar en las mismas líneas de actuación, a lo mejor de una forma menos compleja. Optamos por la más compleja, creo que al final acertamos, creo que fue muy conveniente haberlo hecho y la verdad que hoy nos sentimos especialmente orgullosos. De forma pues que el compromiso con la sociedad, o sea, como decimos con COSPES en la tierra, creemos que es absolutamente crítico y pensamos que para que el proyecto empresarial pueda justamente estar mejor preparado a esos retos de cambio y poder tener mayor probabilidad de éxito es en buena medida, mientras más implicado esté con la sociedad. Con esto cierro. Me atrevería como corolario a decir que en el fondo la vida del empresario es su habilidad para gestionar el cambio. Y me voy a permitir referir a Heráclito. Heráclito decía, y creo que eso hoy está más vigente que nunca, que lo único que no cambia es justamente la necesidad de cambiar. En eso nos hemos pasado nuestra vida y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias. Pues iniciamos ahora una mesa redonda en la que, además de Juan Carlos Escotet, participarán dos antiguos alumnos de IESIDE, Iria Vázquez Palacios, directora de Gestión y Talento y Empleabilidad en el Grupo ADECO, y Telmo Pérez Luaces, Chief Innovation Officer and New Business en el Grupo Acciona. Iria Vázquez Palacios, como dice ella misma, lleva trabajando 17 años en ADECO para que otros puedan hacerlo. Su pasión y su vocación es ayudar a las personas a encontrar trabajo y, además, un trabajo que les ayude a realizarse personal y profesionalmente. En la era de la transformación digital, su principal reto es conseguir el mejor mix entre tecnología y personas para hacer los procesos de selección más eficientes, poniendo el foco en lo más importante, las personas. Telmo Pérez Luaces lleva trabajando más de 20 años en el ámbito de las nuevas tecnologías, la mayor parte de su carrera en el Grupo Orange, antes France Telecom. Desde sus orígenes en España hasta responsabilizarse de la estrategia global del negocio hogar e innovación digital en París.
Hoy se encarga de la Dirección de Innovación y Nuevos Negocios de Acciona, desde donde tratan de potenciar el desarrollo tecnológico de las diferentes divisiones de la compañía y desde donde dan soporte también a nuevas iniciativas como la movilidad urbana y el transporte. Iniciamos ya, pues, este coloquio que va a moderar Manuel Rego. Bueno, me vais a permitir una breve introducción y luego ya pasamos a las preguntas, ¿no? Bueno, el próximo 11 de abril se cumplirá el centenario de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Como sabéis, es el organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relacionados con el trabajo, las relaciones laborales, el llamado diálogo social. Fue fundada como parte de los Acuerdos de Versalles, que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial. Durante muchos años se convirtió en el foro garantista del diálogo social. Fue testigo de diferentes procesos de cambio, de diversas crisis, revoluciones. Nació en pleno auge de la Segunda Revolución Industrial, impulsada principalmente por la electricidad y por el motor de combustión interna. Fue un momento histórico aquel también, en el que aparecieron importantes innovaciones tecnológicas y se desarrollaron nuevos paradigmas de gestión, tales como la producción en serie, la división funcional del trabajo y las estructuras productivas basadas en jerarquías. Actualmente estamos asistiendo a la llamada Cuarta Revolución Industrial, un momento de desarrollo tecnológico que también está vinculado con los procesos y con los medios de producción, al igual que las tres revoluciones anteriores. Esta se centra en los sistemas inteligentes, en la robótica, en el Internet de las cosas, en la conexión entre dispositivos. Según algunas previsiones, en los próximos años se perderán cerca de 5 millones de puestos de trabajo en los países industrializados. No obstante, la parte buena es que también abrirá una nueva ventana de oportunidad, aparecerán nuevas profesiones asociadas a estas nuevas tecnologías. También parece que estamos asistiendo a un cambio en los modelos o en los paradigmas de gestión. La necesidad de una adaptación rápida a los cambios en los mercados obliga a las organizaciones a definir modelos muy flexibles y eficientes. Las organizaciones líquidas, así como los nuevos modelos de liderazgo, se centran en las conexiones entre líderes y seguidores. Este enfoque no solo se centra en el rendimiento del grupo, sino que también se interesa en que cada miembro del grupo desarrolle todo su potencial. Al mismo tiempo, también parece que tanto la innovación como la creatividad se convierten en obligaciones para todos los directivos. Una vez hecha esta introducción y colocando ya donde estamos, me gustaría empezar por ti, Juan Carlos. Alumni es un foro de directivos y profesionales del mundo de la empresa, ¿no? ¿Qué le podemos decir a nuestros compañeros de Alumni? ¿Qué consejo le podemos dar para enfrentarse a momentos de cambio tan complicados? Ya sé que es una pregunta muy amplia, pero bueno, si tuviésemos que elegir uno o dos consejos, ¿cuál se te ocurre? Bueno, fíjate que yo creo que el gran problema al que nos estamos enfrentando en la sociedad es la velocidad del cambio. Fíjate que se empieza a decir cosas cuando referías lo de las profesiones, el cambio justamente de lo que está ocurriendo en materia de ocupación. Bueno, se dice que el 60% de los cargos del futuro en los próximos 10 años todavía no los conocemos. Y empiezas a escuchar cosas como que los estudiantes de las universidades más avanzadas del mundo, cuando terminan su carrera, ya están desactualizados, lo cual es verdaderamente dramático. Entonces, yo creo que el reto que tiene una sociedad profesional como esta, que por cierto, además aprovecho y francamente os felicito porque creo que es una iniciativa fantástica la intención de relanzamiento que tenéis planteada y el enfoque que le estáis dando. Yo creo que el reto es buscar formas de no dejar de aprender, de no dejar de actualizarse. Y yo sé que esto nos produce un agobio tremendo, porque al final hay momentos en que sentimos que nos están pasando muchas cosas y estamos ajenos a ellas y que nos podemos retrasar. Yo creo que hay formas de lograrlo y creo que una buena forma es admitir que hay especialización,
que hace falta el trabajo en la vida empresarial y en la vida profesional en el más estricto senso, de promover la colaboración, admitir que siempre va a privar un conocimiento especialista por sobre nuestro conocimiento, porque al final el directivo está más obligado a ser más generalista, pero tiene que tener la habilidad pues, de generar ese punto de encuentro, ese método socrático de sacar lo mejor por la vía del consenso y el mayor conocimiento de los equipos que tiene a tu lado. Entonces yo la verdad que lo único que me atrevo, y no lo pongo como un consejo porque estoy muy joven para dar consejos, lo digo más pensando en lo que para mí resulta una preocupación, y lo que trato es de justamente mantenerme lo más actualizado posible. Hay distintos métodos, no voy a entrar a recomendar ninguno en particular, pero yo creo que ese es el reto, no saciar, no acostarse, pero algo que decía mi madre, no te acuestes nunca sin haber aprendido algo nuevo en el día de hoy. Bueno, mientras mayores nos vamos poniendo, va siendo más exigente, pero más necesario. Muchas gracias. Telmo, desde el ámbito de la innovación, tenemos un experto en innovación, ¿no? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo lo ves tú? Pues bueno, comenzando por la palabra cambio, ¿no? Que es como la más repetida durante la jornada de hoy. Incluso para que no terminemos incluso banalizándola, me gustaría decir que desde mi punto de vista, y también un poco eso, pues para darle esa importancia, no estamos en una era de cambios, estamos en un cambio de era. Eso supone que los cambios, como habéis dicho, pues son más rápidos, más ágiles, suceden en mayor periodo de tiempo y que son más fuertes, que son tectónicos, ¿no? De algún modo. En ese sentido, por ejemplo, y ya que también habéis aportado algún dato, pues, muchos habréis leído seguramente que la vida media, ¿no? O la edad media de las empresas del Standard & Poor's, pues 500, básicamente se ha reducido del orden de los 50 a 60 años, pues en los años 60 del siglo pasado, y que actualmente está por debajo de los 20 años. Pero bueno, precisamente un poco por esta charla y la temática, quise preguntar un poco a algunos expertos qué evolución preveían, ¿no? Y me decían que en el 2030 lo que se prevé es que la edad media del Standard & Poor's 500 sea inferior a 20 años, o sea, en el rango más de los 15 años de vida. Eso significa que en el 2030 las empresas que compongan ese índice se están creando ahora o se van a crear en los próximos años, aparte de las que son pues, más recientes, ¿no? Pues lógicamente los Uber, en cuanto empiecen a cotizar, estarán allí, muchas otras empresas basadas sobre todo pues, en tecnología o biotecnología o otros sectores, pero siempre con un componente de innovación fuerte, y que surjan de Asia también, ¿no? como fuente también de talento e innovación, pues van a componer ese índice y van a cambiar todas las industrias, ¿no? O sea, por poneros algún ejemplo, y mira, voy a poner dos de uno de los negocios de Acciona, que, como sabéis, bueno, pues es un grupo bastante diversificado, pero digamos que el legado pues, viene del sector constructor, ¿no? Pues bastante tradicional. Pues ahora cuando comentabas, por ejemplo, lo de que se van a perder 5 millones de puestos de trabajo, que suena como muy dramático, pero de algún modo da esa importancia a la era en que estamos viviendo, pues os diré, por ejemplo, tampoco hay que verlo así. O sea, como decías, es una fuente de oportunidades. Por ejemplo, nosotros ya estamos teleoperando bulldozers, ¿no? Como camino previo a la bulldozer autónoma, que también empezamos a tener algún piloto, ¿no? Pues por poner un ejemplo, a día de hoy, pues un operario de bulldozer trabaja sus 8 horas en una presa en Canadá, por poner un ejemplo, y bueno, ya está, se va a su casa y listo. Y por cierto, es un operario bastante caro, ¿no? Ahí sí que está la otra parte. A partir de ahora, teleoperándolo, pues vamos a operar las bulldozers 24 horas al día. Primero lo hará un operario en la India, luego un operario en España y luego un operario en Canadá, México, Estados Unidos. Con lo cual, habremos ganado mucha eficiencia, la obra se ejecutará mucho antes. Y habremos creado 3 empleos donde había uno, por poner un ejemplo. O sea que no hay que demonizar la tecnología para nada desde ese punto de vista, ¿no? Y por concluir, pues
un poco en línea con lo que comentaba Juan Carlos, es verdad que bueno, hay que tener cuidado con ser pioneer y muy disruptivo, sobre todo cuando operas una empresa que no ha nacido o que no es nativa digital, pero todo llega. Por ejemplo, mismo en el sector constructor, pues cuando comencé a trabajar en Acción hace 2 años, pues el presidente, ¿no?, José Manuel Entrecanales, decía, no, lo bueno es que la tecnología, la innovación, por ejemplo, en construcción nos toca tangencialmente, ¿no? Y los ingenieros de caminos estaban muy orgullosos de decir que, Telmo, si es que se construye como en la época de los romanos, incluso peor ahora, ¿sabes? Y bueno, pues hoy es el día que tan solo 2 años después tenemos una filial de impresión 3D ligada a la construcción, por ejemplo, en Dubái, o hemos creado también el primer programa casi a nivel global de startups de Construtec. Y bueno, el sector menos digitalizado del mundo, según McKinsey, hace 2 años, pues ya estamos corriendo y mucho. Muy bien, muchas gracias. Iria, el mundo del empleo, una experta en empleo. ¿Cómo ves esto de esta destrucción tan grande de puestos de trabajo? Bueno, yo, la verdad, Manuel, es que no soy de teorías apocalípticas. Yo tengo una visión mucho más optimista del mundo del empleo, ¿no? Porque creo que no tenemos que temer, pero sí tenemos que ser realistas y saber que vamos a sufrir transformaciones importantes en todas las profesiones, ¿no? Es evidente que hay puestos de trabajo que van a desaparecer, puestos de trabajo que normalmente tienen que ver con posiciones de tareas repetitivas, no tanto posiciones no cualificadas que se dicen, ¿no? Porque esto yo no sé qué es. O sea, un puesto de trabajo no cualificado no sé qué es, pero sí aquellas posiciones, aquellas tareas que sean repetitivas a cualquier nivel son las que tienen mayor probabilidad. Hay muchos estudios al respecto. Un estudio realizado en España dice que el 36% de las ocupaciones van a tender a desaparecer. Lo que no somos capaces de cuantificar son, como decía Telmo y como decías tú al principio, las que van a aparecer, que en términos netos van a ser más de las que desaparezcan, ¿no? Es verdad que va a haber muchas ocupaciones que prácticamente no las vamos a reconocer a ojos del presente, pero que van a seguir estando ahí, son bastantes. Y la gran mayoría, probablemente las posiciones que ocupemos, casi todos los que estemos aquí, sufrirán cambios, ¿no? No me voy a repetir, pero aquí el estar constantemente actualizándonos es importantísimo, ¿no? Para asegurar nuestras posiciones a futuro. Pero también creo que cualquiera de los que estamos aquí llevamos más de 10, 15 años en activo en cualquiera de nuestras profesiones, hemos sufrido ya muchísimos cambios, ¿no? Yo pienso en mi profesión y la manera de abordar un proceso de selección ahora no tiene nada que ver con cómo la abordaba hace 15 años, nada que ver. O sea, mi profesión ya ha cambiado mucho y de la misma manera va a cambiar a futuro, ¿no? Lo que sí me parece interesante es pensar, más que en términos de destrucción o qué posiciones van a desaparecer o qué posiciones se van a crear, es en nuevas formas de ordenar el trabajo, ¿no? Aquí me parece que está el debate interesante y con esto me refiero a que cada vez va a haber más trabajo autónomo, más freelance, cada vez van a tener más importancia las plataformas digitales. Con esto me refiero a plataformas como Airbnb, como Deliveroo, como Uber. La externalización, se habla de una tendencia importante a futuro, el trabajo por proyectos. Bueno, son tendencias que desde mi punto de vista tenemos que tener en cuenta y donde todavía hace falta mucha regulación al respecto, ¿no? Ahora estamos viendo un ejemplo muy concreto estos días, pero hace falta regulación. Y para acabar, pues un consejo. Yo más que preocupados, creo que tenemos que estar ocupados en entender qué está pasando y en prepararnos para el futuro. Y aquí la formación y el reciclaje constante es la clave. Muy bien, muchas gracias. Vamos a abordar otro tema. Tengo pensados 3 temas nada más, tampoco vamos a alargarnos mucho, ¿no? Ya hablaste de liderazgo, Juan Carlos, en tu presentación, ¿no? Pero voy a volver a insistir en el liderazgo, ¿no? En qué tipo de líderes dibujamos en el futuro. ¿Qué tipo de personas tienen que liderar en empresa, directivos, este proceso de cambio? ¿Cuáles serían las cualidades o las características más importantes que deberían de tener estos líderes del futuro? Bueno, claramente el nivel de competencias duras va a ser cada vez más exigente. Creo que eso es algo de lo que todos estamos conscientes. Pero fíjate que a mí me gusta insistir mucho en las competencias blandas del liderazgo. Yo creo pues que hace falta líderes empáticos, líderes con capacidad de siempre ponerse en el lugar del otro, el líder que tenga un profundo respeto por
por los equipos, que predique, como yo digo, pues con el ejemplo, el líder que tiene la capacidad de perseverar. Yo creo que buena parte del éxito en la ejecución transita por la perseverancia y por la capacidad organizativa. Pero te insisto, creo que la mejor forma de liderazgo es la de las competencias blandas, es la de justamente la capacidad de estar cerca de los equipos, la capacidad de entender, también esa vocación de siempre querer transformar, querer hacer algo que ilusione, que motive y bueno, y lograr pues que la gente te acompañe en ese tipo de objetivos. Es lo que... ¿Qué opináis vosotros, Telmo? Iria, ¿cómo lo veis? Bueno, yo soy una firme convencida de que son las personas las que marcan la diferencia en un proyecto empresarial, ¿no? Y que la calidad directiva al final es lo que mejor predetermina si una empresa va a tener éxito a corto, medio y largo plazo, ¿no? Y en cuanto a las cualidades que tiene que tener un buen líder, pues para mí tiene que ser un muy buen comunicador, una persona que sepa influenciar, que sepa ilusionar sobre todo a la gente que tiene alrededor. Tiene que ser exigente porque tenemos que traer resultados y la sostenibilidad es muy importante, pero a la vez tiene que ofrecer apoyo a la gente que tiene alrededor. Para mí tiene que predicar con el ejemplo, eso es muy importante. Tiene que ser humilde, importantísimo, no dejar de aprender nunca y de escuchar a la gente que tiene alrededor. Y por último, tiene que ser un buen desarrollador de futuros líderes. Sí, bueno, al final quiero decir, las características de un líder efectivamente pues prevalecen e incluso resaltan más pues en época de cambios. A mí quizás en este aspecto lo que me gustaría a lo mejor resaltar es a lo mejor la democratización del término líder, ¿no? Al final, cuando hablamos de líder, muchas veces tendemos a pensar en la cabeza, ¿no?, de las organizaciones o en su cúpula directiva, etcétera. Y, por ejemplo, una de las cosas que más me ha sorprendido, estando de acuerdo totalmente con Iria en que la gestión del talento es la que va a marcar la diferencia o la está marcando ya, es que pues cada uno a su nivel tiene que ser o tener esas dotes de líder. Por poner un ejemplo, en Orange, justo antes de irme allí, por ejemplo, lanzamos un proyecto que se aplicó en Orange España, que es básicamente hacer una organización ágil, más que unas metodologías del trabajo, una organización ágil en sí misma, organizada en bases a tribus y familias, al igual que es Spotify, por ejemplo, ¿no? Y donde los proyectos salen de forma, digamos, multidisciplinar y no funcionalmente por departamentos. Entonces ahí cada uno de nosotros tenemos que ser a veces más que nada un contribuidor a un proyecto y otras muchas veces liderar un proyecto. Y así meritocráticamente también de algún modo conseguiremos que esos líderes sean capaces de traer nuevos líderes hacia arriba, ¿no? Y bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, si vemos quiénes son las cabezas visibles de compañías como Google o Microsoft, son personas que no han surgido del establishment americano, que no tienen un apellido compuesto o que básicamente se lo han ganado a pulso desde abajo, demostrando y siendo capaz de inspirar a sus propios compañeros, ¿no? Muy bien, ya para finalizar, me gustaría hacer una pregunta abierta un poco a los tres, ¿no? ¿Os recuerda este momento a otros momentos que hayáis vivido en vuestro pasado profesional? Y si es así, ¿creéis que se pueden aplicar alguna de las estrategias que utilizasteis en el pasado o, por el contrario, tenemos que hacer un reseteado completo y volver a empezar de cero? Antes, Juan Carlos hablaba de que en el tema este de que, bueno, de coger cosas, ¿no? Y no acelerarnos demasiado, ¿no? A ver, ¿cómo lo veis? Mira, yo te diría que en el fondo, si trato de referirte, y voy a usar una de las frases de Telmo justamente porque creo que es efectivamente cierto, estamos frente a un cambio de era. Entonces, la verdad es que si tú me preguntas ¿qué te puedo referir yo de mi pasado? Bueno, pues frente a un momento como este, pues te diría que lo que más recuerdo son mis comienzos.
exactamente por allá pues en el año 78, empezando primero como empleado y luego pues como emprendedor en el 85. El momento se me parece quizás más al 85, es decir, lo que yo siento en este momento es que todo está por hacer. Y la única referencia que te puedo dar de eso es sencillamente poder emprenderlo con el mismo entusiasmo que lo hice justamente en aquel momento y que, bueno, que nos ha traído hasta estos tiempos, ¿no? Creo que es fascinante tener la oportunidad de vivir este cambio de era. Creo que hay que estar preparado para disfrutarlo, relajarse y sencillamente pues dar lo mejor. Nada más. Muchas gracias. ¿Qué os parece? Sí, no, siendo un poquito más jóvenes, un poquito curiosa. más jóvenes que Juan Carlos, a ver, el pasado. Es curioso porque, a ver, pues de forma natural, yo que he trabajado así más bien pues en el ámbito de la tecnología, aunque más bien en estrategia, ¿no? Pero bueno, es verdad que bueno, toda la aparición de Internet y el estallido de la burbuja a principios de siglo, a lo mejor podría encontrarle alguna similitud. Pero efectivamente creo que afrontamos cambios bastante más complejos de lo que fuese en el momento donde se digitalizaron ciertos sectores o se empezaron a digitalizar, ¿no? Como el retail, los medios de comunicación, el tema de viajes, ¿no? En cambio ahora hay una convergencia tecnológica que hace que, aunque efectivamente en términos de estrategia pues siguen siendo válidos bueno, pues toda la gestión empresarial que se ha acumulado hasta ahora, ¿no? E incluso podríamos hablar en términos de Porter y cadena de valor, pero está creándose una convergencia, una confluencia de tecnología y nuevos modelos de negocio que lo empieza a cambiar todo. Entonces, pues ahí casi me remonto también a los inicios, ¿no? Casi cuando hice el MBA en la escuela hace más de 20 años y hacíamos el juego de empresa y donde había que tomar decisiones en muy poco tiempo, en una semana, y donde, por ejemplo, ahí lo que pude observar es que statements, ¿no? Como the winner o the first take calls o first mover advantage o cosas así, en el juego se veían muy claramente y en la vida real, en la vida empresarial cada vez se ven más, ¿no? Y bueno, por finalizar y de algún modo dejar también un poco una impronta para el pensamiento, es que es algo que tengo bastante reciente. Por ejemplo, justo antes de Navidad tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos con la gente de innovación de Ford, ¿no? Y hablábamos un poco de esto y me decían, pero es que tú fíjate nosotros el paradigma en el que estamos, que claro, siempre hemos sido una empresa pues de un fabricante de automóviles y bueno, a ver, punteros y bueno, pues Ford, lo que ha sido Ford para la humanidad prácticamente, ¿no? Y nos dicen, y fíjate, tenemos el 6% de cuota de mercado mundial de automóvil, vivimos muy bien, pero es que vemos que nuestro sector es la movilidad y ahí tenemos 0% de cuota de mercado. Pero es más, todas las empresas de automóviles juntas tenemos el 0% de cuota de mercado, con lo cual nuestra estrategia muy ligada a la innovación ha pasado de ser de una empresa fabricante de automóviles a una empresa de movilidad, lo que supone que ahora vendemos kilómetros, no automóviles. Y vendemos kilómetros no solo en coche, sino caminando, en bici, en monopatín, en shuttle, y estamos incluso a pensar en el espacio, o sea, algún día hay kilómetros en el espacio, ¿no? Y me mostraban, por ejemplo, los servicios de bici compartida que están empezando a lanzar en Estados Unidos o las bicicletas que están empezando a lanzar. Y cuando ves una empresa como Ford pensando así y cambiando el chip de esa manera, es cuando pues te das cuenta que efectivamente estamos ante cambios tan fuertes que a lo mejor hay que pensar en modo juego de empresa y aprovechar esas ventajas competitivas que has sido capaz de construir para, aprovechando que la globalización y la tecnología permiten expandir tu negocio, pues ir a por él antes de que otros vengan a por ti. Bueno, propondremos entonces a IESI de que volver al juego de empresa, ¿no? Sí, sí. No sé si lo han quitado, pero yo volvería encantado. Perfecto. Juegos de guerra. Juegos de guerra. Bueno, Iria, bueno, yo ¿qué te parece? Creo que hay algo que no pasa de moda, independientemente del entorno que son los valores, ¿no? Y esto forma parte de tu ADN, viene del lugar donde te formas y hablo de cosas como el esfuerzo, como la profesionalidad, como la humildad, como... Creo que esto sirve, es muy buena receta para cualquier circunstancia y cualquier entorno. Y en términos de conocimientos, yo creo que en el momento que tú te consideras experto en algo, dejas de serlo.
porque entras en zona de confort y dejas de aprender, ¿no? Y esto es algo muy habitual cuando llevas mucho tiempo dedicándote a lo mismo, ¿no? Yo entré en la empresa donde trabajo, en ADECO, cuando cursaba el máster de Recursos Humanos en IESIDE, en prácticas. Me he ido moviendo hasta el comité de dirección, también me ha tocado dar algún paso atrás, pero sí me he considerado durante todo este tiempo un aprendiz, ¿no? O sea, todos los días trato de escuchar, trato de aprender de la gente joven, de la gente que entra, mucho, porque me da muy buenas ideas y también trato de aprender algo nuevo cada día, ¿no? Me parece fundamental. Pero esto, más que un consejo, que una estrategia, creo que es una receta a aplicar tanto a la vida profesional como personal. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por vuestras interesantes aportaciones. Desde Alumni tomamos nota y eso sí, os pedimos seguir contando con vosotros. Bueno, en Madrid, en el futuro. en Madrid, que ha salido Focus Vigo, Focus Coruña, han salido muchas actividades en toda Galicia, pero bueno, yo me ofrezco voluntario para... Tenemos aquí lo que cuento con Iria también, para que haya también... Bueno, también, por supuesto, os deseamos el mayor de los éxitos en vuestros respectivos proyectos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, para despedir este encuentro, me gustaría invitar a subir aquí al escenario con nosotros a Miguel Ángel Escotec Álvarez, rector presidente de IESIDE, así como al Consejo Rector también, el gerente de la Fundación IDESIDE, y por supuesto a la Junta Directiva. No vamos a estar aquí, y así que se sumen a nosotros aquí en el escenario y podamos despedir el acto con una foto un poco de familia aquí. Y ahora nos contará Gloria lo que nos depara el futuro de este próximo rato que tenemos por delante. Muchas gracias a todos. Pues, en primer lugar, en el nombre de Alumni, muchas gracias a todas y a todos por vuestra presencia hoy aquí. A continuación, se va a iniciar un cóctel muy cerquita, en la Plaza de Cervantes, en el Centro Obra Social Abanca, donde, además, desde Alumni nos han preparado un regalo que se entregará a todos los que se acerquen. Nos vamos a ir ya, mientras hacen esta foto, con la gran fuerza que tiene Broken Pitch y, por supuesto, será un placer veros de nuevo aquí en esta vuestra casa. If I could job in the city, working for the man every night and day, and I never lost one minute of a sleep. Won't worry about the way things might have been. Big wheels keep on turning. Oh, Mary, keep on burning. Rolling, ooh, rolling, ooh, rolling on the river, rolling on the river, rolling, ooh, rolling, ooh, rolling on the river. Woo! Let's take a job in the city, working for the man every night and day. Then I never lost a minute of sleep. Won't worry about the way that's my bed. Big wheels keep on turning. Oh, Mary, keep on burning. Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. Give up to. Seen a lot of presents in Belfast, up a lot of wind out in Illions. Then I never saw the good side of the city. Then I had to ride on the river for green. Big wheels keep on
river. Give up Left a good job in the city, working for the man every night and day. Said I never lost 1 minute I was asleep. Don't worry about the way that's my way. The wheels keep on turning, roll, Mary, keep on turning. ¿Con nosotros? Rolling, venga que la sabéis. Rolling, rolling on the river, rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river, rolling, rolling on the river. Give up Muchas gracias. Somos Broken Pitch y nada, esto ha terminado, así que podéis iros marchando con este tema que vamos a cantar a continuación. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vamos y vosotros también. Talking away, I don't know where. I'm just saying I stay anyway. Today's another day to find you shining away. I'll be calling for your love, okay? Take on me, take on me, take me on, take on me. I'll be gone the day or two. So needless to say, the nose and ears, but I miss something away. Slowly learn it that that's okay. Say unto me, it's no better to be said I'm sorry. Take on me, take on me, take me on, take on me. I'll be gone the day or two. Take on me, take on me, take me on, take on me. I'll be gone the day or two. So lonely, so lonely, so lonely. So lonely, so lonely, so lonely. Feel so lonely, feel so lonely, feel so lonely. So lonely, so lonely. Muchas gracias. Gracias. Que siga la fiesta. Gracias.